Serpientes de agua 2. Gustav Klimt. Nacido en Baumgarten, Austria, el 14 de julio de 1882 y fallecido en la misma ciudad el 6 de febrero de 1918. Pintor simbolista y uno de los más importantes representantes del movimiento modernista austríaco. Este cuadro fue vendido por más de 204 millones de dólares. Es el quinto cuadro vendido más caro del mundo. El cuadro muestra dos figuras femeninas acostadas. La pintura se centra en la forma femenina, como es frecuente en Klimt, y en las relaciones entre personas del mismo sexo. Las pinturas de Klimt se caracterizan por su suntuosidad, el uso del dorado, la abundancia de elementos decorativos, como podemos ver aquí. Fíjense que están las dos mujeres, pero lo que las separa son cosas muy cargadas de dorado, de colores, de elementos decorativos. De carácter erótico, Klimt pinta sobre todo figuras femeninas y en sus cuadros aparecen símbolos fálicos. Pueden observarlos ahí perfectamente bien en esta figura. Además pueden observar también los rostros de las dos mujeres, que son muy sensuales. Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1908. Buenos días. Bueno, mis amigos, este premio está complicado. ¿Por qué está complicado? Porque no le fue otorgado a una sola persona, le fue otorgado a dos personas. Pero ¿a qué dos personas? ¿A qué dos grandes de la medicina? Increíble la grandeza de estos dos personajes, ¿eh? ¿Cuáles son? Los que elaboraron las dos teorías complementarias que constituyen la base de la inmunología. Yo casi diría los padres de la inmunología. Ilya Ilich Mechnikov. Nació en Kharkov, antiguo imperio ruso. Hoy perteneciente a Ucrania, y bueno, no vamos a hablar de la guerra de Ucrania y lo que está pasando en Kharkov. Kharkov está tomada por las tropas rusas, pero es una ciudad que pertenece a Ucrania. Nació el 16 de marzo de 1845. Mechnikov nació en una familia ucraniana-rusa. Bueno, ni ucraniana ni rusa. La familia de Mechnikov era judía por parte de madre y moldava rumana por su padre. O sea, cuando aquello en Moldavia y una parte de Rumanía formaba parte también del imperio ruso, pero realmente su sangre, lo que él llevaba como genes, era judío por parte de madre y moldavo rumano por parte de padre. Su padre era miembro de la nobleza rumana. Ellos emigraron a Rusia en la época de Pedro I, Pedro el Grande, y por 250 años vivieron en San Petersburgo, vinculándose a familias de la nobleza rusa. Ahí se mezclaron, ya tenía una parte de sangre rusa también. Y el padre de Mechnikov era oficial de la Guardia Imperial Rusa. Fue bautizado en la fe ortodoxa, era la fe del padre. Se convirtió después en ateo y en revolucionario, tal vez por la influencia de su hermano León, que era anarquista, un geógrafo anarquista. Y bueno, en aquella época todas estas formas de tendencia eran avanzadas. La lectura del libro de Darwin, El origen de las especies, le impactó fuertemente en su concepto de naturaleza. Es un libro que, a pesar de todos los errores, en su época fue un libro muy revolucionario que cambió muchos conceptos. Y ya digo, hemos hablado de eso ya cuando hablamos de la teoría de la evolución, hablamos de la situación de la teoría de Darwin en este momento. En 1856 ingresó en el Liceo de Kharkov y se interesó por la biología. Matriculó en la Universidad de Kharkov también estudiando ciencias naturales y completó los 4 años de estudio en apenas 2. Un individuo muy inteligente. En 1864 viajó a Alemania a estudiar fauna marina, le apasionaba el mar, y en la Universidad de Gießen realizó su primer descubrimiento científico. Muy joven, ¿eh? ¿Cuál fue este descubrimiento? Que los nematodos, los vermes redondos, los gusanos redondos, pueden reproducirse alternativamente por generación sexual y por generación asexual. O sea, su reproducción puede ser por sexo o sin sexo. En 1865, en la Universidad de Múnich, descubre la digestión intracelular en los platelmintos, entre ellos la fasciola hepática y la lombriz solitaria. Dice, ellos tienen una digestión dentro de la célula, es el nutriente y la célula que digiere los alimentos. En 1866 se mudó para Nápoles. Vi de Nápoles morir, le dicen los italianos. Nápoles es una ciudad muy bella. Su tesis doctoral acerca del desarrollo embrionario de la cepiola. ¿Qué es la cepiola? Un molusco.
y del Nevalia, un crustáceo. Y entonces empezó a estudiar, como él hacía biología marina, dijo, vamos a estudiar la cepiola y el Nevalia. Y eso donde tenía que buscar lugar en un mar tropical, y qué mejor mar tropical que Nápoles. Allá fue él a estudiar esta parte, a hacer su tesis. En 1867 regresó a Rusia y ahí recibió el doctorado en la Universidad de San Petersburgo. Y en 1870 fue nombrado profesor de la Universidad de Odessa, también en Ucrania, pero en 1882 lo abandonó por los disturbios políticos que siguen al asesinato del zar Alejandro. Recuerden que él era revolucionario, ateo, se había vinculado a estos movimientos pro-anarquistas, y entonces él dijo, déjame dejar esto, y se dedica a investigar los campos de bacteriología y patología. En el 1888, se trasladó a París. Ya la Rusia aquella arcaica, atrasada, dogmática, imperial, bueno, pues le quedaba un poquito estrecha. Y fue hacia París, pasando por Sicilia, estuvo un tiempo viviendo en Sicilia, realizó investigaciones marinas y después comenzó a trabajar en el Instituto Pasteur de París, donde fue nombrado subdirector en 1895. Durante su estancia en Sicilia descubrió la fagocitosis, y esto es muy importante. ¿Qué es la fagocitosis? Algunas células engullen, comen partículas u otras células. O sea, células que comen células o células que comen partículas. Es lo mismo fago, comer, cito, células. Células que comen. Y esto lo descubrió cuando trabajaba con larvas de estrella de mar. Es muy importante porque esta es la base de su teoría celular de la inmunología. Con pequeñas espinas de cítrico, él tomó estas larvas, tomó larvas de estrella de mar y empezó a pincharle. Es un poquito, si lo cogen ahora, tal vez lo acusan de maltrato animal con las larvas. Y entonces después observó que donde él había pinchado, entonces empezaron a llegar una serie de células que se agrupaban allí. Y esas células no eran células usuales, no eran las células que él acostumbraba a ver en estas larvas, ¿no? Repitió el experimento en animales con sangre caliente, con sangre, y observó que los leucocitos eran los que acudían al lugar del pinchazo. Y dice, bueno, en las larvas de estrella de mar hay unas células que acuden al lugar del pinchazo a defender, a cuidar, a proteger. Y en los animales con sangre, porque las larvas estas no tienen sangre desde luego, pues entonces también acuden. ¿Pero quién acude aquí? Aquí acuden los leucocitos. Por estas observaciones planteó una hipótesis. La hipótesis es que el mecanismo por el cual las bacterias eran atacadas y eliminadas era un mecanismo que estaba mediado por células, sobre todo por los leucocitos. Discutió esta teoría con el profesor Klus de la Universidad de Viena y este le sugiere el nombre de fagocitosis, o sea, la palabra fagocitosis que la emplea por primera vez fue sugerida por Klus. Y esta palabra, ya hablamos, describe un proceso muy importante en la defensa inmunológica del organismo. La teoría fue criticada por muchos bacteriólogos, entre ellos Pasteur y von Behring, dos personajes. Pasteur y von Behring dijeron, no, Michiko, eso no es así, estás equivocado. Bueno, ¿cuántas veces no pasa eso? Que individuos ya establecidos con fama se sientan y dicen, no, lo nuevo no puede ser. Y entonces rechazan teorías que después no son teorías, después se demuestra que son la verdad. Porque toda verdad empieza con una teoría. Y esa teoría tiene que ser demostrada para convertirse en verdad. Bueno, Michiko siguió estudiando. Pero Pasteur y von Behring decían, los leucocitos comen los microorganismos para diseminarlos por el organismo, no para defendernos. Ellos comen microorganismos y entonces empiezan a pasear por todo el cuerpo y a soltar microorganismos. Son la base de la infección. El aumento de leucocitos es causa de infección, no es consecuencia. Esa es la teoría de Pasteur y von Behring. Vean cuánto en cuán errado estaban. Michiko decía, no, se los come para eliminarlos. Rudolf Virchow, el gran genio alemán, apoyó a Michiko. Bueno, recuerden, Virchow no es ajeno a algunos errores, como todo genio. Los genios no son infalibles, recuerden eso. El hombre más genial puede cometer fallos. Y el hombre menos genial puede acertar. Nunca consideren que lo que dice un genio es correcto y que lo que dice una persona por debajo de lo normal es falso. Michiko no estaba por debajo de lo normal, estaba por arriba de lo normal. Estuve investigando el uso de ungüento de cloruro de mercurio para prevenir la sífilis. Es una posibilidad, bueno, vamos a utilizar ungüento de cloruro de mercurio antes del sexo para que no se infecte a la persona. Y en 1887 observó que los leucocitos aislados de la sangre sacaban leucocitos de la sangre de varios animales y entonces ellos buscaban, cuando había bacterias, buscaban las bacterias y las rodeaban. Y dijo, bueno, pues evidentemente los leucocitos buscan las bacterias. Entre 1895 y 1898, otros investigadores que realizaron estudios también basados en la fagocitosis
y plantearon la presencia de sustancias que atraen a las células fagocíticas. O sea, la célula fagocítica no detecta la bacteria y va a buscarla. ¿Sí? Porque está la bacteria ahí. La detecta porque hay sustancias que produce el organismo o que producen las bacterias que atraen a las células fagocíticas. Los leucocitos y otras células fagocíticas los atraen a donde están estas bacterias para defendernos. Y estas sustancias recibieron un nombre, opsoninas, porque estimulan la fagocitosis. Ya vimos, hablamos de las opsoninas en el proceso del ciclo de inmunidad, pero las opsoninas no son solamente un grupo de sustancias químicas, es un grupo grande que incluye citocinas, incluye otras cosas. Aquí en esta época había dos posiciones en el campo científico. Estoy hablando ya a fines del siglo XIX. Había los que defendían la teoría humoral. No. La teoría humoral es la que es verdad. La parte de defensa inmunológica es por los humores, que ya hablaremos de ella en el próximo programa. Y otros que decían no, la verdad es la teoría celular, la de Miashnikov. ¿Quién tenía razón? Los dos. Las dos teorías son complementarias. Miashnikov reconoció la importancia de la fagocitosis en la inmunidad adaptativa, no solo en la no adaptativa. La adaptativa es la inmunidad específica, llamada antiguamente específica, la no adaptativa, la inmunidad llamada no específica o natural. Las dos son naturales, y ya hemos hablado de esto. Actualmente se llama adaptativa y no adaptativa. La adaptativa necesita adaptarse al que nos está atacando. La no adaptativa nos defiende sin necesidad de adaptarse, por eso es más rápida. Pero cuidado, es la causa de muchas de las complicaciones de la primera fase de defensa inmunológica en las enfermedades infecciosas. Bien, Miashnikov propuso que la atracción de los leucocitos estaba relacionada con sustancias liberadas por las bacterias. Ya se sabe que no solo por las bacterias, también por el mismo organismo. Pero se demostró que las bacterias liberaban sustancias que atraían leucocitos 85 años después, cuando se vio que las bacterias liberan oligopéptidos y que son reconocidos por los leucocitos. Y esto hace que ellos se acerquen a las bacterias en primera instancia, iniciando así un proceso de inmunidad no adaptativa y el proceso de inflamación no específica en respuesta a los patógenos. Pero ya las células que son atraídas ahí empiezan a liberar otras sustancias y ya no son solamente las liberadas por las bacterias, sino también las liberadas por otras células. O sea, el proceso de atracción es un proceso muy amplio y dinámico. Miashnikov investigó también por qué algunas personas enferman de cólera y otras personas no. Ahí está el microorganismo, está el Vibrio cholerae. Algunas personas lo ingieren y se enferman de cólera, otras personas lo ingieren y se enferman de cólera. Él dijo que esto es un proceso inmunológico y que estaba relacionado con procesos de defensa del organismo. Unas personas se podían defender de cólera, otras no. Para ello, ¿qué hizo? Bebió muestras de cólera con Vibrio cholerae y no se enfermó. No se enfermó. Entonces planteó la teoría de que esta diferencia estaba relacionada con la composición de la flora intestinal en diferentes personas, que no es exactamente así, pero también tiene razón en algunos aspectos. Miashnikov introdujo el tratamiento de fermentos lácticos, los lactobacilos, para modificar la fermentación bacteriana en el intestino. Ahora nosotros los probióticos. Los probióticos, ya Miashnikov a fines del siglo XIX ya habló de los probióticos y habló de los lactobacilos. Entonces ahora, no, que los probióticos, sí, los probióticos son muy importantes. Pero eso hace más de 100 años lo dijo Miashnikov y lo introdujo. Y metió lactobacilos en la dieta y dijo que los lactobacilos en la dieta eran muy buenos para mantener una flora intestinal adecuada y capaz de defendernos. Este método se practica actualmente y sabemos también que cuando un paciente, una persona, toma mucho antibiótico, se modifica la flora intestinal y que es lo mejor que hacemos, darle lactobacilo. Pero ya esto lo dijo Miashnikov hace más de 100 años. Recuerden eso. Eso no es nada nuevo, no es nada reciente, no se dejen engañar. Respetó mucho la muerte y estuvo preocupado por el envejecimiento.
creó la gerontología como ciencia del envejecimiento. Él dijo, vamos a investigar por qué envejecemos. Y entonces creó la gerontología. Planteó que los bacilos que fermentan la leche para producir yogur pueden ser la solución al problema del envejecimiento. Tomen mucho yogur, por si acaso. Se ha visto que no están así, pero que los bacilos que fermentan la leche, los lactobacilos, nos ayudan a mantener una flora intestinal adecuada y por tanto nos ayudan a mantener una vida sana. Este interés de los lactobacilos introdujo los probióticos en la medicina. Tenía un respeto reverencial por la muerte. Creó también la tanatología como ciencia que estudia la muerte, la gerontología como ciencia que estudia el envejecimiento, la tanatología como ciencia que estudia la muerte, la teoría celular de la inmunidad. ¿Les parece poco? No. Son tres cosas tan importantes que una sola de ellas bastaría para ya tenerlo en el pico de la ciencia, ¿no? Pero con tres así hay que tenerlo más alto todavía. Murió el 16 de julio de 1916 a los 71 años en París por insuficiencia cardíaca. Es llamado con razón el padre de la inmunidad innata, o como se le llama hoy, no adaptativa, descubridor de la fagocitosis y del reconocimiento de los macrófagos y de los leucocitos y el descubrimiento de que sustancias liberadas por bacterias atraen la quimiotaxis, la famosa quimiotaxis que se produce en respuesta a las bacterias, la inflamación. Lo primero que pasa en la inflamación es la quimiotaxis, la atracción de células de defensa al sitio donde están las bacterias. Recibió muchos galardones y reconocimientos a lo largo de su vida. Su vida está llena de éxitos, de reconocimientos. Uno de los aspectos más interesantes de la carrera de Mechnikov fue su carrera acelerada que lo llevaría a superar cursos en menor tiempo establecido y ser nombrado profesor de la Universidad de Odessa con apenas 21 años. Hizo la carrera de biología en 2 años en vez de en 4. Y a los 21 ya era profesor de biología en Odessa. Imagínense ustedes qué cosa más grande es, ¿eh? Un genio. Fue el más joven en aquella época. Es para reírse casi, pero no es un chiste. Era más joven que muchos de sus estudiantes. Los estudiantes eran más viejos que el profesor, parte de ellos, ¿eh? Los descubrimientos realizados por él condujeron al reconocimiento de inmunidad no adaptativa, al papel de las células en la respuesta inmune temprana, a la base de la tanatología como estudio de la muerte y a la base de la gerontología como estudio del envejecimiento. La trascendencia de sus investigaciones llegó hasta aquí. Todavía son importantes. Su descubrimiento junto a los de Paul Ehrlich es lo otro galardonado este mismo año, también en 1908, con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Estos descubrimientos de los dos abrieron el campo de investigaciones acerca de la respuesta inmune y en este campo de respuesta inmune aún se descubren montones de cosas, ¿eh? Pero tenemos un problema. Este tema ya se ha extendido y nos falta aún hablar del otro galardonado con el Nobel 1908 por Ehrlich. Así que dejamos los estudios de Ehrlich para otro programa, el programa que viene. Hasta entonces, bueno, mis amigos, hablaremos de Ehrlich.